¿qué me diría usted si esta noche, para celebrar juntos el tercer aniversario del Mausoleo de los Horrores, cumplido el pasado 4 de abril, que por supuesto las palabras de agradecimiento vendrán hasta el final del video? Con motivo de esto, hoy tenemos una recopilación de relatos muy interesantes, una temática que no deja de sorprender en cuanto a las cosas extrañas que se ven en las escuelas, las que cuentan los maestros, el personal, los alumnos. Y claro, para no enrollarnos más y aprovechando que ya estamos por aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y vámonos hacia Guadalajara, Jalisco, México, desde donde Irma Muñoz esta noche nos cuenta esto. Mi profesión desde hace 18 años sigue siendo la de maestra. Me enfoco en el nivel primaria. Y lo que les quiero contar esta noche es una de las experiencias que no me puedo explicar todavía. Claro, tengo mis teorías, pero no termino de convencerme. En mis primeros 2 años, luego de recibirme de la normal, encontré un puesto de maestra en Ciudad Guzmán, aquí en Jalisco, un lugar pequeño, sin embargo es bonito, bueno, así lo recuerdo. Y en aquellos años de los 3 que duré, hubo por un tiempo algo en común con unos alumnos. La primera vez que lo noté fue una tarde en la que estaba revisando las tareas. Uno de mis alumnos se quedó unos 10 minutos después de la hora de salida en el salón conmigo, ya que su mamá no había llegado. Y bueno, no fue problema para mí esperar con él. De todas formas, iba a estar ahí un rato más, y sirve que no lo dejábamos solo. Este pequeño era de primero de primaria. Recién había cumplido 7 años, y estaba ahí, sentadito, con uno de los libros que teníamos en un librero de lectura libre. Escuchamos que afuera de la escuela le llama a su madre, le grita por su nombre. Y él, bien tranquilo, se levanta, guarda el libro, toma sus cosas, se va despidiendo de mí y, antes de salir del salón, veo que se tropieza. Corro a levantarlo porque sí se dio un buen golpe, pero había alcanzado a meter las manos. Llego preguntándole que si está bien, si le había dolido y no lloró. Lo levanté, lo sacudí y él, volteando hacia el mueble de los libros, me dijo que un niño le había puesto el pie. Yo le dije que no había nadie más. Aparte, no vi salir a nadie. Las otras maestras no traían a sus hijos. Aparte, lo hubiera visto salir de ahí corriendo. O mínimo escondido porque me asomé, mostrándole que no había nadie. Y él, serio, me decía que sí, que un niño que se había vuelto a meter al librero le puso el pie, que por eso se cayó. Me decía esto mientras se estaba sobando las rodillas. Y yo le dije que lo buscaría, que fuera con su mamá, que lo estaba esperando y yo me encargaría de regañarlo. Me despedí de él en la puerta, también de su madre, y sí me puse a buscar en el salón. Sabía que no debía haber nadie más, pero este alumno no era de andar diciendo mentiras. Sin embargo, no encontré a nadie, y lo tomé como que había visto mal, por haber salido corriendo. Pasó ese día, luego el siguiente, el fin de semana y hasta el martes de la otra semana. Los niños estaban en su receso. Yo siempre me quedaba afuera del salón, platicando con la maestra de al lado. Y en eso llega una de mis alumnas, Fátima se llamaba. Me pide permiso para entrar por un jugo que tenía de más ese día y se lo quería tomar. Tenían que pedirme permiso para entrar en descanso, ya que cerrábamos el salón. Total que le digo que sí, que se apure. Y yo me quedo afuera esperándola, a unos pasos de la puerta.
Apenas pasan unos segundos para que saliera corriendo, llegando conmigo y diciéndome que el niño del librero. Yo, viendo a la otra maestra preocupada, me inclino a la altura de la niña, preguntándole que quién le hizo eso, creyendo que era otro compañerito que había entrado sin que me diera cuenta, aunque sí dudaba que hubiera pasado eso. Por esa razón también entré, de la mano con la niña, y ella solo me señalaba ese librero. Me dijo que un niño salió de ahí, corriendo, se acercó con ella y le dio un manotazo en el antebrazo. Y de hecho, Fátima sí traía una marca roja en el antebrazo. Sí, le habían pegado hace poco. No supe qué decirle, luego de que ella insistiera en que ese niño se había metido al librero. Sin embargo, eso no era posible. Ese mueble tenía cajones muy pequeños, no podía caber ahí. Pero ¿qué le decía yo? Ya con ella eran 2 niños que me habían dicho de ese librero, y les pasó justamente cuando yo no estaba viendo. Junto con la otra maestra, acordamos en sacar ese mueble. La escuela hace unas semanas lo había comprado, en un bazar de por la colonia. Bonito, barato y todo, pero quisimos probar. La maestra sí apoyó mi idea, y no le dijimos a las demás por lo pronto. Hasta que pasaron los días, las semanas, y parece que ese fue el remedio. No volvió a pasar nada ni volvieron a hablar de el niño del librero. Ese mueble lo guardamos en la bodega, una a la que casi nunca íbamos, y no lo tiramos por si preguntaban las demás que dónde estaba. Y sí, así lo solucionamos. Como les digo, nunca volvió a pasar nada extraño. Y a los pequeños les dijimos que había sido un compañerito de otro salón que andaba de travieso y lo castigamos. Y con decirles eso, fue suficiente. De este relato, claro que podemos rápido voltear a mirar hacia ese librero. ¿De dónde venía? ¿Qué pasado tiene? ¿Y qué es lo que tenía arraigado ahí? Son preguntas que difícilmente podremos saber, pero que sí despiertan la imaginación, ¿no? Ahora vámonos hacia Acapulco de Juárez, Guerrero, México. Una ex maestra, que prefiere no se mencione su nombre, nos cuenta esto. Si yo no quiero que se mencione mi nombre para mi relato, no es por algo así en particular que tenga que ver conmigo. Es más que nada para que, en puro caso, que llegue la casualidad de que los padres de algunos de mis alumnos escuchen esto, no se me asusten. Actualmente ya no soy maestra, soy directora de otro plantel, ya no vivo en Guerrero. Pero hace años, dejémoslo así, sin decir cuántos, trabajé como maestra en la primaria 16 de septiembre, dando clases en segundo de primaria. Nunca tuvimos por allá alguna situación rara. Esta escuela queda muy cerca del cerro, subiendo unas calles empinadas. Y aunque a veces siento que se prestaba para avistamientos de lo que fuera, nunca nos pasó nada. Hasta un día. Esa mañana ya habíamos regresado del descanso. Trabajábamos con ejercicios que teníamos por ahí pendientes. Mi grupo era de puros niños tranquilos, no daban mucho problema. Y así, de un segundo para otro, 2 niños empiezan a gritar, levantándose de sus asientos. Volteo a verlos y noto que están apuntando hacia la ventana. Hubo un tiempo que estuvimos en el tercer piso. Estaban dándole mantenimiento a los salones de abajo. No me acuerdo ni por qué, pero por eso estábamos hasta arriba. Y la ventana a la que estaban señalando estos niños
muy asustados, solo gritando sin decir nada aún. Era una en la que por fuera solo teníamos la vista de los árboles. Era muy alto porque, les digo, la calle estaba de bajada. Y aunque no estuviera así, nadie podía alcanzar a asomarse. Por lo que en un inicio creí que quizás habían visto un animal o algo así, que era muy frecuente. Desde mi escritorio les pregunto que qué pasó. Y ellos, de pie, me decían que una niña les estaba haciendo caras. Esto me lo dijo solo uno de ellos, por lo que fácil pude descartar que habían visto mal, que a lo mejor hasta yo creía que apuntaban a la ventana cuando se referían quizás a una compañera suya. Y antes de que pudiera decirles algo, el otro niño que estaba de pie me dice: «Sí, maestra, está ahí afuera de la ventana. Tiene una cara muy fea. Se acaba de esconder otra vez». Tuve que alejar lo que estaba pensando y actuar rápido porque los demás niños se me estaban asustando también. Les dije que era un reflejo, que a lo mejor alguno de nuestros compañeros había hecho una cara y se había reflejado ahí. Pero siempre subestimamos a los pequeños, porque uno de ellos, de los que estaban sentados y no habían visto nada, me dijo que esos vidrios ni siquiera reflejaban. Y era verdad, se veía muy claro hacia afuera, no había reflejo. Igualmente les dije que no se asustaran, que no pasaba nada, que iría a ver quién andaba de traviesa por ahí, porque decían que era una niña. Y salí, pudiendo dejarlos tranquilos, pidiéndoles que terminaran el trabajo que teníamos pendiente y quienes terminaran primero se anotaran y les daríamos un premio. Salí del salón sabiendo que no era posible que alguien estuviera afuera de esa ventana haciendo eso. Eran muchos metros de altura. Y aún así fui con la maestra de al lado. Le pedí hablar un poco, ya que vi a sus alumnos también ocupados trabajando. Y cuando salió, le conté todo. Y a ella le cambió la cara. Nos alejó un poco de los salones y me dijo: «¿Cómo crees? A mí eso me dijeron mis alumnos ayer, que habían visto a... Ellos decían que no era una niña sino una anciana pequeñita, muy pequeñita, con cara muy fea, arrugada. Y mis alumnos, ya ves, ellos son los de 5º grado. Sí se me asustaron, pero no como acabo de escuchar gritar a los tuyos. A mí me dijeron que la vieron agarrada del borde de la ventana, asomándose también con la cara muy arrugada, tanto que decían que ni se le veían los ojos. Porque yo pensé, fíjate nada más, que andaba trepada en alguno de los árboles. Pero no, ellos decían que estaba agarrada del marco de la ventana, que se asomó, notó que la vieron, se rió y se dejó caer». No sabíamos qué hacer, si decirle a la directora o no hacer el problema más grande aún, para no espantar a los niños. Pero aún así le dijimos. Ella nos dijo esa tarde, cuando se fueron los alumnos y nos quedamos un rato, esa maestra y yo, a quien no pareció sorprenderle. Y yo recuerdo muy bien lo que nos dijo ese día. Yo nunca la he visto y ni quiero verla, pero cuando yo era maestra aquí hace años, también una alumna me dijo lo mismo, que había visto exactamente a la misma niña o lo que fuera. Ella decía también que era una niña con cara de anciana. Y lo que hicimos en aquel entonces fue, sin decirle a nadie, obviamente, dejar agua bendita detrás de los salones, por la parte de las ventanas donde la veían. Yo esa vez dejé 2 botecitos, y funcionó. Quién sabe quién las movió. A lo mejor con el tiempo se evaporaron y las movieron, pero hay que volverlas a poner, porque aunque yo no la he visto,
Hay que creerles a los niños. La directora nos dijo que al día siguiente las pondría ella. Y así pasó el tiempo. Hablábamos solo esa maestra, la directora y yo acerca de que si no habían visto nada y no, todo estuvo tranquilo. Me fui de ahí tiempo después. Encontré un mejor puesto y supe que al menos esa había sido la solución. ¿A qué? Nunca supimos si era un fantasma o algo más. Pero con el agua bendita, eso ya no se volvió a aparecer en las ventanas. ¿Qué cree que haya sido eso? ¿Hasta dónde cree que llegaría si no se le ponía un alto? ¿O solo estaba ahí para asustarlos, trepando por fuera hasta el tercer piso? Cuéntenos lo que piense, en lo que nos vamos con otra experiencia. Colombia, es a donde volamos ahora. Cristina Solano, esta noche nos cuenta esto. Fui subdirectora en una escuela en Río Negro, una ciudad aquí en Colombia, y me gustaría contarles algo que me sucedió. Bueno, no solo a mí, pero seré yo quien cuente esto que varias fuimos testigos. En esta escuela, pequeña pero muy tranquila, teníamos el edificio de los salones, los baños, la dirección, oficinas y un edificio aparte, pequeño, un polivalente, que usábamos para algunos eventos pequeños, aunque la verdad, al fondo de este salón, servía más como una bodega. Les menciono este edificio porque un día, caminando hacia el estacionamiento, debías pasar por el costado del polivalente, quedando las ventanas de este a tu lado derecho, y pasando por ahí, escucho que alguien anda moviendo cosas en el interior. No alcancé a ver bien hacia adentro porque ya donde iba yo estaba de bajada, entonces no alcanzaba a ver bien por las ventanas. Así que me regreso, porque la única persona que quedaba en la escuela era la señora de limpieza y mantenimiento. Le decíamos de cariño Conchita, y con ella me había despedido hace unos minutos en la oficina, quedándose limpiando ahí. Estábamos solas ya en la escuela. Llego a la puerta que era de cristal, pero no veo a nadie, y ya no escuché nada. Sin embargo, aún así entré, porque no tenía seguro. La señora de limpieza, siempre cuando se iba, cerraba todas las puertas, pero aún no se iba, entonces por eso pude entrar. Entro, caminando, preguntando en voz alta que si había alguien más, pensando en alguna compañera, pero el lugar no era grande como para estar busque y busque sin ver a nadie. Y lo que vi, distinto, lo único que noté diferente ese día fue una figura. Era una estatua que parecía ser de porcelana, grande, de tamaño real, de un Jesucristo en una cruz, negro, completamente negro. Desde la piel, el cabello, los ojos, la corona de espinas, las prendas, todo, recargado en la pared al fondo. Era esa clásica representación de Jesucristo crucificado que, siéndole sincera, sí me dio miedo. Llega muy rápido la señora Conchita, preguntándome que qué pasaba, que me escuchó hasta la oficina. Entra y dice: «Ay caray, señora Cristina, ¿de quién es esa estatua?». Sí la noté asustada. Entonces ya no me sentí mal por asustarme también con esa imagen. Yo soy católica, pero eso sí me sorprendió. No sé, Conchita, yo escuché que alguien andaba aquí moviendo cosas. ¿Se quedó alguien más? Por eso me regresé. Entré y la vi. Y fíjese que hace rato también había venido con la maestra Iracema a dejar unas cosas y no vimos esto. ¿En serio tampoco sabe quién la trajo? No, Cristi, no la había visto. Pero debe ser de alguna de las maestras, ¿no?
Digo, ¿quién más si la directora no vino hoy? Pero igual, ¿a qué la traen aquí? No vayan a quejarse luego los papás de que aquí les damos catecismo. La señora Conchita tenía razón. No podíamos dejar esa figura, que aparte de dar mala espina, miedo, podía dar a entender que ese salón lo usábamos como una pequeña capilla, lo cual no era así, y la escuela no tenía una orientación católica ni de cualquier religión. La intentamos mover, pero créanme, que a pesar de que era de nuestro tamaño, moviéndola las dos, no pudimos moverla ni un centímetro. Nos dio miedo de que se nos cayera encima y sintiéndose tan pesada, pues no íbamos a arriesgarnos. Por lo que optamos por taparla, con unas lonas que había por ahí, poner unas cosas enfrente de esta para que no anduvieran de curiosos los niños y se les fuera a caer encima. Y bueno, ese día la señora Conchita sí me pidió que la esperara, que ya solo cerraba y nos íbamos. Así que ese día salimos al mismo tiempo de la escuela. Esto se los comento porque al día siguiente, apenas llegando, se acerca Conchita conmigo y me dice en voz baja: «Buenos días, Cristi. Oiga, hoy llegué directo al polivalente para ver si alguna maestra se acercaba para preguntarle si era de alguien. Y no me va a creer, pero esa figura se destapó. La lona que dejamos ayer ni siquiera estaba en el suelo. De hecho, no la encontré y yo abrí hoy». «No me diga eso. ¿Pero se robaron algo? ¿Falta algo por ahí? Digo, puede ser eso, ¿no? Que alguien se haya metido». «Pues no falta nada. Todo está como lo dejamos ayer, incluso las sillas tapando la figura. Pero la lona no está». Le dije que entonces yo iba a ir preguntando una por una de quién era para que se la llevaran porque no podía estar ahí. Fui salón por salón, preguntando discreto, claro, que de quién era esa figura. Pero ni una de las maestras me dijo nada, aun cuando les dije que la íbamos a tirar para que se la llevaran y no la perdieran. Nadie del personal dijo incluso haberla visto antes, y la misma reacción que tuve yo al verla, la misma cara que puso la señora Conchita, ponían algunas de las maestras cuando la veían, ya que sí, daba algo de miedo tenerla de frente. Era distinta. Algo tenía que te hacía sentir mal cuando estaba cerca. La directora no había venido. Se había ausentado porque tenía unas vueltas en una conferencia de otras escuelas. Y el jueves de esa semana teníamos reunión, como una vez cada 3 meses, ya en la noche en la escuela. Por eso salimos temprano ese día. Y era justo cuando la directora regresaba de Medellín. Esa noche, como siempre, no es que fuera una junta muy formal y demás. La verdad es que cenábamos, mientras hablábamos de lo que tuviéramos que tratar en cada junta. Pero siempre era de noche y en la escuela. Y estábamos ahí, 3 maestras, Conchita y yo, hablando de la estatua que aún no sabíamos de quién era, y queríamos preguntarle a la directora cuando llegara que qué hacíamos o si de pura casualidad era de ella, que de no ser el caso, ¿cómo la sacábamos? Y fue ahí que una de las maestras nos dijo que no había visto la figura del Cristo. Por eso la llevamos al polivalente, con miedo, sinceramente. Era de noche, la escuela estaba oscura, pero debíamos saber de quién era. Y fuimos. Esa maestra, la señora Conchita, que tenía las llaves, y yo. Las otras se quedaron arreglando las mesas, esperándonos. Entramos a ese salón, encendimos las luces y... no me lo van a creer, pero la cruz, donde estaba el Cristo, estaba sola, recargada, donde la vimos toda la semana.
pero sin la figura de ese Jesucristo color negro. Nos acercamos a mover rápido las cosas con las que habíamos tapado el paso, que eran bancas apiladas, sillas, por si se había caído, y sacábamos los restos de una vez. Pero no había nada, en ninguna parte del polivalente. Y lo que les voy a contar ahora, yo comprendo perfectamente, si no me lo creen. Sin embargo, es lo que pasó. Regresamos rápido a la sala de juntas, asustadas porque no sabíamos ni qué pensar. No estaba en ningún lado esa figura y la otra maestra nos estaba diciendo que le queríamos hacer una broma. Sin embargo, nosotras no podíamos decir nada de la impresión. Llegamos a la sala y la directora justo había llegado. Ella se veía muy enojada, dejando sus cosas, maldiciendo, diciendo que esto, que lo otro, venía derrochando corajes. Y otra maestra fue quien le preguntó que qué pasó. Lo que dijo esa noche es uno de los momentos más aterradores que me ha tocado vivir, porque incluso no tuve que ver nada, solo entenderlo y con eso me bastó. Dijo muy enojada en todo momento que un loco, que un hombre desquiciado, se le había atravesado corriendo a 2 calles y casi lo atropellaba, que estuvo a centímetros de impactarlo, y que este hombre ni la volteó a ver. Lo que nos hizo quedarnos calladas a todas esa noche y cambiar por completo esa reunión fue que dijo que ese loco iba como si lo hubieran sumergido en petróleo, en chapopote, porque estaba completamente negro, y que iba vestido como cuando hacen las representaciones de los Viacrucis en Semana Santa, como Jesucristo, descalzo, sin playera, con la corona de espinas, y que se fue corriendo al monte sin voltear a verla. La directora casi se nos desmaya cuando le contamos y mostramos esa cruz. Las demás también se pusieron muy mal. Todas esa noche la pasamos de lo peor. De hecho, nos fuimos a un restaurante porque no íbamos a estar ahí de noche, no sabiendo que eso que habíamos tenido ahí, esa figura que nadie sabía de dónde había salido, quién la había llevado, porque ya ni entre 4 maestras pudimos moverla aunque fuera un poco. Que eso, que se había bajado de la cruz y no sabíamos si iba a regresar. Al día siguiente, luego de hablar de esto por mucho tiempo en ese restaurante, con las demás de la escuela, acordamos en pedir un camión, de esos que se llevan la basura de los contenedores grandes, que tienen como una grúa pequeña que los levanta, y que le hicieran como pudieran, pero que se llevaran esa cruz. Llegaron temprano al día siguiente, casi a la misma hora que Conchita, quien fue la que nos dijo que ya se la habían llevado. Nadie supo cómo fue que metieron eso ahí, sin que nadie se diera cuenta. ¿Qué era? Si realmente fue eso que la directora vio esa noche, que no estábamos ni cerca de Semana Santa, era el mes de septiembre. Sin embargo, a todas nos marcó. Nos quedó ese miedo de ir a ese salón, al polivalente. Y no sé, nunca se los dije a ellas para no asustarlas más, pero yo temía que eso que había bajado de la cruz regresara. La señora Cristina nos cuenta en su correo que no volvieron a ver nada así, afortunadamente, que todo se tranquilizó a partir de esa noche, pero siempre vivieron con ese miedo. Cuéntenos, a usted, ¿qué le han contado de este tipo de diseños de las figuras religiosas, de ese color, características similares, o cómo cree que haya aparecido ahí? Daniel Elizondo, desde Tabasco, México, nos cuenta esto.
Estudié en una escuela aquí en el municipio de Emiliano Zapata, en Tabasco. Y recuerdo que cuando estuve en sexto de primaria, aquí en una escuela que queda en la calle Moctezuma, en aquel entonces era apenas una instalación de 6 salones, uno para cada grado de primaria, y como yo había estado desde primero ahí, conocía a todos los maestros. Yo estaba en cuarto grado cuando uno de los profesores, que daba clases en último año, falleció. Nunca supe de qué, solo supimos que falleció. Tenían que decirnos a los alumnos. Pero bueno, sí fue triste. Yo no lo conocía más que de vista, pero supe después que sus alumnos lo querían mucho. Nos contaban otros maestros, quienes también lo apreciaban bastante. Y cuando llegamos a sexto, avanza el año escolar, me acuerdo que fui al baño. Estábamos en clase aún, entonces no había nadie más afuera de los salones. Y hago lo mío, me lavo las manos, salgo del baño y, al ir caminando hacia mi salón, veo al fondo de la escuela al maestro, vamos a decirle Rubén, caminando hacia el estacionamiento. Él era un maestro un poco robusto, no tan alto, canoso, con lentes, vestía siempre pantalones formales, fajado, no podía confundirlo. Sin embargo, yo sabía que hace casi 2 años atrás había fallecido. A lo mejor, aunque se pareciera mucho, lo había confundido con alguien que no conocía. Vi que se perdió atrás de los salones y me fui a mi salón. Yo ni siquiera recordaba que lo había visto, hasta que un compañero se acercó a la salida con nosotros, con mi grupo de amigos, y nos dijo, casi como en secreto, que había visto al maestro Rubén. Yo me sorprendí más porque uno de mis amigos le respondió: ¿En serio? Es que yo también lo vi antier, atrás de los salones. ¿Creen que sea el fantasma del profe? Creí que me lo había imaginado. Le respondió, como emocionado. Yo les dije que también lo había visto, ese mismo día, caminando hacia la parte del estacionamiento. El compañero que llegó con nosotros nos dijo: No se lo imaginaron, yo también lo vi. Le dije a la profe Laura y ella me dijo que si lo veíamos no nos acercáramos, que nos persignáramos y lo dejáramos. Me dijo algo así como que anda penando, esa fue la palabra que usó, que no nos asustáramos. Yo nunca lo volví a ver, pero sí escuchábamos que algunos compañeros decían que otros también lo veían, siempre de lejos, pero que era él, sin duda. Y pasó el tiempo, dejamos de escuchar sobre el profe Rubén. Me gradué, entré a la secundaria y supuse que solo se dejó ver por un tiempo, que no siempre estaba ahí. No sé, quizás tenía algo pendiente o amaba mucho su trabajo. La inocencia de los niños a veces les ayuda a atravesar situaciones así como esta, por ejemplo, paranormales, sin caer en cuenta de lo que realmente significa e implica ver un fantasma. Los protege de alguna manera para no caer en el miedo, y más si se trata de alguien muy querido en vida. ¿Le ha pasado algo así? Mientras lo recuerda, vámonos ahora a la Ciudad de México. Francisco Hernández, esta noche nos cuenta esto. Fui maestro de música en una academia que quedaba detrás, a una calle de la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Actualmente ya no está, y esto que pasó fue en el año 96. En aquel entonces yo daba clases de canto, todos los días a partir de las 6 de la tarde. Y en ese horario, ya que dividía mis clases por horas, entonces esperaba a los apenas 2 alumnos que tenía a esa hora,
quienes eran un chico y una chica de 20 y 22 años. Éramos apenas pocos en esa hora, porque la mayoría de quienes iban podían a partir de las 7 de la tarde. Yo creo que si hubiera sido distinto este asunto de los alumnos y las horas, aparte de estos dos chicos y yo, hubiéramos sido más testigos de lo que pasó ese día. Aún no comenzábamos ni a calentar la voz. Justo habían llegado, acomodaban sus cosas, yo organizaba otras, y estábamos platicando en un salón pequeño que afuera tenía más salones conectados por un pasillo corto. Y de pronto escuchamos que alguien venía corriendo por el pasillo. Esto no nos dio tiempo ni de voltearnos a ver, porque vimos cómo un muchacho entró corriendo al salón, ya que teníamos la puerta abierta todavía. Se fue al fondo, se escondió detrás de unos casilleros y, al menos yo, pensé que era algún ratero. No sé, que había hecho algo malo y se venía escondiendo de alguien. Por lo que yo me levanto, preguntando que quién era, que no podía entrar así nada más porque sí. Y viendo que mi alumno se levanta y sale al pasillo rápido, buscando desde la puerta, como si esperara que alguien viniera detrás de él para indicarle que aquí estaba. Yo sigo hablando en voz alta, caminando a los casilleros que estaban al fondo del salón, y no había nada más por allá, ni ventanas, alguna rendija, una puerta, y al llegar veo que no había nadie. Eran solo dos casilleros, que tenían apenas un espacio justo para que cupiera apenas una persona. Pero ahí no había absolutamente nadie, ni en todo el salón aparte de nosotros. No lo encontramos, a pesar de que les pregunté a mis alumnos que si habían visto a dónde se había ido. Y los dos tenían una cara de espanto. Y a mí se me pegó también el miedo. Un compañero, maestro de piano de al lado, llegó al salón preguntando que si todo estaba bien. Nos volteamos a ver mis alumnos y yo y le respondo: sí, todo bien. No sé qué acaba de pasar. Vimos ahorita a un muchacho corriendo, ¿verdad? Lo vimos los tres, nos pasó aquí al frente. Se metió allá atrás de los casilleros y ya no está. ¿No lo escuchaste? Y me responde: híjole, pues, ¿qué te digo? No lo escuché. Nada más te oí a ti gritándole. Pero ya lo he visto en otras ocasiones. Miren, este muchacho que hemos visto ya varios por aquí, de seguro es de los muchachos de Tlatelolco. Lo que pasó, hombre, ya saben, hace mucho aquí en la plaza. Ya nos han dicho varios que ven entrar a alguien que no conocen y ya no lo encuentran, por más que lo buscan. Déjenlo así, no hace nada. Hagan como yo, como si nada hubiera pasado. Total que en algún punto ya debe descansar en paz. Yo jamás en mi vida había visto un fantasma. Y recordé esto apenas escuché su recopilación de relatos, precisamente por aquí, a raíz de eso que pasó en la plaza. Y bueno, se podría decir que no solo yo, sino ese día, 3 personas vimos al mismo fantasma. Tenemos una recopilación de experiencias paranormales, justamente en Tlatelolco. Dense una vuelta por el canal. Tenemos, 2 recopilaciones hasta ahora. Si se me pasa colocarlos, discúlpenme, pero puede encontrarlo en el buscador como Mausoleo de los Horrores Tlatelolco. Son experiencias que llevan una carga de ese sitio, al igual que esta que acabamos de escuchar. Y ahora no nos movemos de la Ciudad de México. Quedémonos aquí. Solo nos iremos hacia la delegación Venustiano Carranza, desde donde Vanessa Pulido esta noche nos cuenta esto.
Mis recuerdos en la secundaria son casi nada gratos para mí. Y es que estuve en una, no voy a mencionar cuál exactamente, porque entiendo o quiero creer que algunas cosas no estaban en las manos de los maestros. Y lo que sí estuvo, tardaron, pero sí nos ayudaba a quienes éramos molestados por otros compañeros, o como en el caso de mis amigos y de mí, también de una prefecta. No es por defenderlos o tratar de justificarlos, pero entiendo que estudié en las épocas donde era normal que te pegaran si te equivocabas en la escuela. Eso a mí, en lo personal, nunca se me hizo bien, pero era el contexto de aquellos años. Por eso como que sí entendían los maestros, que a veces se pasaban, o que nuestros compañeros también nos molestaban. Y como nadie los orientaba sobre lo que hoy conocemos como acoso escolar, penalizaban como podían a quienes nos molestaban, solo a los compañeros. Tenía que decirles esto porque hace unos 30 y tantos años que salí de la secundaria. Fue el tercer año cuando pasó lo que les quiero contar. En segundo año, mis amigas y yo, fue que la pasamos de lo peor. Lo cierto es que nuestros compañeros que nos molestaban ya se estaban calmando. Por castigos, suspensiones, expulsaron a otro. Pero hubo una prefecta que hasta nos daba pena que pareciera que desquitara sus corajes con los que nos molestaban. Hasta por ellos nos sentíamos mal. Y claro, a nosotras también nos trató pésimo. No voy a darles detalles de todo lo que nos hacía porque no termino. Solo que sí se pasaba de la raya, con lo que ya no parecían castigos sino excusas para pegarnos o dejarnos bajo el sol toda la mañana. Y los maestros nunca le decían nada. Siempre decían que ella, por tener en ese entonces unos 60 y tantos años, seguía trabajando de eso y que según ella era la correcta para la disciplina. Pero era puro miedo el que le teníamos. De todo lo que nos hacía, creo que lo que más nos dolía, a todos, eran esos estirones de patilla, a niñas o niños por igual, cualquier cosa en la que no le pareciera, que si la falda un poco arriba de la rodilla, que si estábamos apenas un poco desfajados, peinados diferentes, que si las calcetas mal puestas, si corrías, lo que fuera. Te jalaba de las patillas muy fuerte. Las patillas son esa parte del cabello que queda enfrente de la oreja. Sé que en algunas partes le dicen distinto. Nos tocó ver incluso a algunos compañeros que se las estiraba con tanto coraje que les llegaba a arrancar el cabello. Y pobre de ti, si te quejabas o llorabas. Si hacías esto, se desquitaba con el otro lado. Una persona que simplemente no debía estar ahí, haciendo eso no. A nosotras sí nos tocaron muchos estirones de patilla. Era lo que más dolía de ella. Y bueno, pasamos a tercer año. Gracias a que cada año tenía a su prefecto asignado, ya no la tendríamos a ella. Y de hecho, las primeras semanas del nuevo ciclo, ya ni la veíamos. Y qué bueno, mejor para nosotras. Es solo que un día llega una amiga de mi círculo, del baño. Había salido, estábamos en clase de química, y entró sobándose la cabeza. Yo con verla ya sabía qué le había pasado. Siempre se sobaba así cuando se topaba con esa prefecta que no vale la pena ni decir su nombre. Por respeto solo a su familia, a ella no, y le daba su estirón. Se sienta a mi lado y me dice, quejándose en voz baja: ¿no sabes a quién me topé en el baño? A la prefecta de segundo. Yo estaba peinándome en el baño. Me solté apenas unos segundos el cabello para arreglármelo y la vi entrando. Viéndome, ella sabes cómo, con ese coraje, como si tú fueras su marido quien la abandonó. Y me jaló de las patillas.
No entiendo por qué, mugre señora, si ya ni siquiera es nuestra prefecta. Como quiera, si nos habíamos hecho la idea de que no se iba a limitar para regañarnos si nos veía haciendo algo malo para ella, así que no nos sorprendió tanto. Lo cierto es que yo ya no la veía desde que habíamos comenzado, pero bueno, era mejor así. Pasó una semana exacta sin que la viéramos. No era grato para nosotros saber de ella y nuestro círculo de amigos era muy cerrado. Entonces no podíamos preguntarles a muchas personas si la habían visto. Y siendo miércoles, me acuerdo muy bien. Otra amiga que tocó en otro salón, pero cercana a nosotras, nos dijo en la salida que la prefecta le había jalado el cabello también. Que ella iba por unas cosas que ocuparían en su salón para la clase técnica y fue a pedir unas llaves a la prefectura de tercero para sacar esas cosas de un gabinete, y que al pasar por la prefectura de segundo, una que quedaba al lado de los baños, que se le hizo raro ver todo oscuro. Era de día, tenía ventanas, pero las cortinas no dejaban que pasara la luz. Tenían todo oscuro, vaya, pero la puerta abierta y no había nadie. Y que se asoma. Nos dijo que apenas entró un poco, asomándose, era claro que no había nadie. La prefecta siempre tenía todo encendido, las cortinas abiertas, y que de al lado, en la parte oscura de la prefectura, sale la señora y con una cara que siempre hacía, como si disfrutara cuando le estiraba el cabello a alguien. Bueno, pues a ella, aparte de asustarla por salir así de entre lo oscuro, le dio su jalón de patilla, muy duro. Fue muy raro el hecho de que solo esas veces la vieron, porque decían que solo ahí se la habían cruzado. Y yo la verdad es que ya no podía con eso. Les digo, eran tiempos en que este tipo de actitudes eran normales, pero la verdad es que yo no quería vivir mi último año de secundaria así, no cuando hasta mis compañeros que nos habían tratado mal se habían disculpado con nosotras. No éramos amigos, pero no nos trataban mal ya. Así que nos acercamos, mis amigas y yo, a hablar con una maestra que nos había dado clases en primero, de matemáticas, un amor de persona, y le contamos. Cuando le platicamos esto último, lo que nos estaba haciendo, aún sin ser ya de nuestro año, a la maestra Fabiola, Fabi le decíamos de cariño, le cambió por completo la expresión. Niñas, lo que me están diciendo, yo sí les creo, se los juro, pero no puede ser posible. La prefecta, ella falleció en vacaciones. ¿No les dijeron sus maestros? A ver, díganme, ¿dónde dicen que la vieron? ¿Están seguras? A nosotras como que no nos caía el 20, como decimos cuando no procesamos del todo lo que nos dijo la maestra. Yo creía que estaba jugando, aunque ella no era de bromear con temas así. Mis amigas le volvieron a decir dónde la vieron, que se veía como siempre, que les jaló las patillas como lo hacía el año pasado, y luego me preguntó a mí la maestra Fabi si la había visto también. Y yo le dije que no, pero que mis amigas sí y yo les creía, que no jugara con eso. ¿Cómo voy a andar jugando con esto, niñas? ¿Por qué creen que la prefectura siempre está cerrada? No la hemos abierto desde que inició el ciclo. Por eso hasta se me hace raro que hayas dicho tú, Esmeralda, que entraste. Aunque, ¿saben qué? Yo sí les creo. Pero pues es increíble saber que sigue aquí la prefecta.
Sé que las trataba muy mal, pero los maestros, el director, a fuerzas la querían tener aquí. En estas semanas debe llegar el prefecto para el segundo año. Ella, la prefecta, falleció en su casa, nos dijo su familia, pero no nos comentaron de qué. Entonces no sé qué es lo que vieron. Y ya no vayan solas al baño o cuando pasen por ahí por la prefectura. Nos dijo la maestra Fabi que también era un tema que no podía hablar así como si nada con los otros maestros, que ella rezaría por esa señora, no tanto por ella, sino que no nos quería asustar con lo que nos iba a decir, pero que si seguía aquí, haciendo esas cosas de maltratarnos, aun cuando había fallecido, no era nada bueno. A la semana siguiente llegó el nuevo prefecto. Era un señor, quien era estricto y demás, pero nada que ver. Nunca se portó como esa señora, a quien ya no volvieron a ver mis amigas. Y por fortuna, a mí nunca se me apareció en lo que duró ese último año, en la secundaria. A veces dicen que los fantasmas no son necesariamente toda el alma de la persona, con todas las características de la personalidad que tenían en vida, el conjunto de rasgos físicos y todo, sino que a veces las emociones, las más pesadas, positivas o en su mayoría negativas, son las que se quedan aquí. Esa energía de alguna manera se arraiga a un sitio y se muestra de esa forma, o al menos es lo que cuentan. Pero ¿cómo hace de ser el caso de puras energías a raíz de las maldades que hacía esta señora, para incluso dejarse ver cómo era cuando tenía vida, y hasta dañar físicamente a estas niñas? Un tema complicado pero interesante, sin duda alguna. Ahora nos vamos en esta ocasión hacia Estados Unidos. Nora Esquivel nos cuenta esto. Cubrí un puesto por unos 4 meses como maestra sustituta, debido a que la maestra que estaba cubriendo había tenido una operación y estaría un tiempo en reposo. Lo que les quiero contar de mi periodo, estando trabajando ahí, en una escuela al sur de San Antonio, ya entenderán por qué no puedo mencionar cuál es. Es un asunto delicado, y lo que me pasó fue muy breve, pero sí me sacó un buen susto. Yo era de las últimas siempre en irme en el turno de la tarde. En ese horario muchos maestros se iban temprano. A lo mucho nos quedábamos 2 maestros más, el intendente y yo. Cada quien lo escuchabas en lo suyo. A lo lejos cerrando su salón, al intendente limpiando por ahí, y yo siempre me quedaba haciendo tiempo para que mi novio pasara por mí. Entonces me quedaba en la sala de maestros, adelantando trabajo de revisiones de tareas. Y ese día, como en los demás, me quedé sola, en esa sala que la verdad sí era grande, y yo me sentaba en un escritorio, entrando a la derecha, a unos 3-4 metros de los baños de los maestros, y estando ahí, en completo silencio, con la vista hacia mi trabajo, sentada, escucho que alguien estaba como pateando las paredes, seguido de escuchar que andaban moviendo cosas, casi como si anduvieran corriendo en ese baño. Muy pequeño, era raro porque no había tanto espacio para esto. Me quedé esperando a que saliera alguien de ahí, pero no salía nadie, ni escuchaba alguna voz. Solo oía cómo seguían moviéndose muchas cosas dentro de ese baño, y el sonido más claro que recuerdo fue el de patadas o golpes en las paredes. Esa escuela no tenía las paredes gruesas, por lo tanto no sonaba tan fuerte. Hasta por un momento pensé que las iban a romper. Fue hasta que pregunté que quién era, que quién estaba ahí si necesitaba ayuda, que todo se quedó en silencio.
Estaba viendo la puerta, esperando que alguien respondiera, que saliera alguien por ahí. Y estuve así por unos 5 o 10 segundos, hasta que de pronto sonó un golpe tan fuerte que hizo que saltara del susto, que tomara mis cosas y saliera corriendo de la sala de maestros. Corrí hasta la salida de la escuela y ahí me topé al intendente, un señor de unos 50 y tantos años, a quien, muy asustada, le dije que alguien se había quedado, al parecer, atrapado en los baños, que estaba haciendo un escándalo, pero que por miedo me había salido de ahí. El señor dejó de hacer lo que estaba haciendo y me dijo, regañándome: ¿Qué le pasa, señorita? ¿No le han dicho que no se quede sola ahí a estas horas? Le dije que no, que nadie me había dicho nada así, de no estar en ninguna parte de la escuela. Ah, ya veo. Mal, muy mal ahí, de parte de los otros maestros. Mire, siéntese. Le voy a contar algo y, por favor, espero que después de hoy no se quede sola a estas horas en la sala de maestros. Nos sentamos en unas bancas afuera de la escuela, solos, ya casi estaba oscureciendo, y no vi venir lo que me contó. Hace ya unos 10 años, se lo voy a decir así como es. En ese baño que usted escuchó todo el escándalo. Una mañana llegamos, abrimos la escuela y una profesora se había quitado la vida, colgándose ahí dentro. Después de eso, a varios maestros les ha tocado como a usted, escuchar que le andan pegando a las paredes voces de mujer que lloran, mucho ruido. Siempre a estas horas que se queda sola la escuela. Por eso yo no voy para allá cuando los maestros se van. Y no ha dejado de escucharse eso, al parecer. Si me lo pregunta a mí, yo nunca he escuchado eso, a mí me cuentan. Porque sí me mantengo lejos y le recomiendo: no se acerque a estas horas, sola no. O no entre, mejor, use los otros baños. Aparte de lo mal que me sentí ese día, que no pude dormir por varias noches, no me volví a quedar dentro de la escuela en esos meses que trabajé ahí. Por eso les comenté que no podía decir qué escuela fue, porque tiene este asunto delicado. Y una vez que dejé de trabajar ahí, no volví a saber más sobre si a día de hoy se siga escuchando lo que parecían ser los últimos momentos de vida de esa profesora. Elegí este tema como especial por el tercer aniversario de este canal, por el cumpleaños del mausoleo, por temas personales, por cariño a este tópico, que luego ahondaremos en otra oportunidad, téngalo por seguro. Pero el hecho de que las escuelas, lo que significa el no dejar de aprender, el arte de enseñar algo, que se le quede a tus alumnos, a quienes quieran aprender incluso algo muy básico viniendo de uno. Eso es algo muy valioso para mí. Sea escuela como tal o aprender de una manera informal, para mí vale un montón. Hay muchas formas de aprender a día de hoy, así como su servidor aprendió y sigue aprendiendo en este ya tercer año del Mausoleo de los Horrores, que de todo corazón les agradezco tanto por acompañarnos en cada entrega que le es posible, apoyando este espacio, contándonos sus relatos, que por cierto, escríbanos a través del correo, la página de Facebook, Instagram, nuestro WhatsApp. Todos los grupos, enlaces y contactos están en la descripción y en el comentario fijado. El primero, ahí está. Le agradezco su confianza por contarnos eso que sabemos. A veces es difícil sacarlo, pero que en este espacio, en estos 3 años ya de relatos tan variados, tan difíciles de asimilar como no, por muchas emociones algunos, por avistamientos que escapan de nuestra imaginación, de eventos inexplicables, completamente únicos. Aún así, me sorprendan siempre como la audiencia tan increíble que son, por ese respeto que han marcado entre todos aquí,
ese cariño con el que reciben cada relato. Todo esto ha llevado a ser lo que es a día de hoy este canal, el Mausoleo de los Horrores. Su casa, por supuesto. Y no me queda más que agradecerles con el corazón en la mano por hacer posible este tercer año. Y vamos por más, que mientras su servidor tenga voz, aquí estaremos, reuniéndonos para escuchar un relato más. Gracias por acompañarnos también en Spotify, en la plataforma morada, por participar activamente en los grupos de Facebook, de WhatsApp, en las transmisiones de relatos de la audiencia, como no, apoyándonos a través de su suscripción, sus donaciones, sus me gusta, siendo miembros del canal, compartir y recomendar este espacio. Me da mucho gusto leer cada vez más a gente nueva por aquí, que saben que siempre los estoy leyendo. Respondo a todos los comentarios que pueda o al menos les dejo un corazoncito. Gracias por comentar y estar presentes. Y hablando de comentar, díganos, ¿recuerda cuál video fue con el que llegó a este canal? Ese primero que escuchó aquí. Háganoslo saber, por favor. Y sin más por agregar, cerrando este bonito especial del cumpleaños del Mausoleo de los Horrores, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Lo demás ya lo recogimos nosotros. Buenas noches.